Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, recordemos que el pueblo de Dios era esclavo en el tiempo de Faraón, y recordando los textos de Éxodo, dice la Biblia que salieron con mano fuerte y poderosa, y no era que era brazo fuerte el de Moisés o el de pueblo, sino que el brazo fuerte era el de nuestro Dios, hermanos. Y Dios los sacó a libertad al pueblo de Israel. Probablemente iban cantando firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Y eran días tan entusiasmantes porque habían salido de la esclavitud. Pero después de marchar un año, después de marchar 2 años, después de marchar 3, 10, 15, 20, llegó el desánimo al pueblo. Y llegó un momento en que no querían seguir adelante. Yo te recuerdo que Dios no solamente quería sacarlos de la esclavitud, no solamente quería que se quedaran en el desierto sin ser presa de Faraón, sino que Dios quería, y su perfecta voluntad era, que todo el pueblo llegase a Canaán, a la tierra prometida. Aunque he escuchado muchos mensajes predicar que Canaán es un tipo del cielo, me atrevo a diferir, porque en el cielo no habrá guerras. En el cielo no habrá luchas, y en Canaán hubo muchas luchas. Lo que significa que Canaán no puede ser un tipo del cielo, sino que Canaán nos hace una figura perfecta de que Canaán significa la perfecta voluntad de Dios en la tierra, hermanos. ¿Por qué no dice salvación, pastor? Porque hay cristianos que pueden ser salvos, pero estar fuera de la voluntad de Dios. Ahora, con ser salvos iremos al cielo. No estoy predicando una salvación por obras, pero hay cristianos que son salvos, pero están conformados donde están y no anhelan conocer ni servir más a Dios. No están en la voluntad de Dios. En estos días de tanto peligro y de tanta muerte, yo te repito en esta noche, hermano, que no hay lugar más seguro que el centro de la voluntad de Dios. Recordando aquel predicador de antaño que decía: prefiero estar en medio de la jungla de África, dentro de la voluntad de Dios, que centrado en el trono de Inglaterra, fuera de ella. No hay mejor lugar y lugar más seguro que la voluntad de Dios. Aunque la voluntad de Dios implica guerras. La voluntad de Dios implica luchas. ¿Por qué crees que la Biblia dice que somos más que vencedores? Esto implica lucha. Pastor Fugate, mi pastor, solía decir: la mayoría de creyentes no quieren victoria, quieren paz. Y Dios prometió la victoria, y para que haya victoria también debemos de luchar en algunas áreas, y el pueblo de Dios no quería seguir. Recordemos que no hay mejor lugar para nuestras vidas que Canaán, y cada vez que escuches la palabra Canaán, al predicarla, en tu mente debe de escucharse: la perfecta voluntad de Dios para mi vida. Ahora, el pueblo se quedó en el desierto y la mayoría de ellos no quería salir y cruzar a Canaán. Recordemos algo, hermanos: el desierto es la escuela de Dios. El desierto es parte del propósito de Dios, pero el desierto no es el destino de Dios. ¿No te da gusto saber que no es el desierto el destino para el pueblo de Dios, hermanos? Pero sí es el propósito. Sí es parte del camino, y el salmista lo ilustra muy bien cuando dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte. Claro que el salmista enfrentó muchas dificultades y cruzó desiertos, pero al final en el verso 6 nos dice: pero en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, él no iba a vivir en el desierto, sino en la casa de Dios. El desierto solo es un propósito para llegar a nuestra Canaán, pero la mayoría de creyentes se quedan en el desierto porque no están dispuestos a sufrir, no están dispuestos a pagar el precio para seguir adelante. Vayamos a nuestro pasaje, Números capítulo 32, versículo 1, y entramos en nuestra enseñanza. Dice la escritura que los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y permítanme decir algo entre comillas: aunque estaban en el desierto y estaban pasando una dificultad muy grande, Dios nunca los había desamparado. Y yo creo que todos podemos testificar que incluso en la dificultad, que incluso en la pandemia, tenemos un Dios fiel, hermanos, que nunca nos ha dejado. ¿De dónde sacaron mucho ganado?
Dios en su inmensa misericordia había bendecido a esta familia, que después de ser bendecidos eran los que iban a ser de tropiezo y decir, ya no queremos seguir adelante, ya no queremos cruzar. Pero nos dice la Biblia, y regresando a nuestro estudio, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, no sé cuánto era, hermanos, pero no era un puño. Y dice la Biblia, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Ahorita llegaré más adelante en el mensaje, pero les preocupaban más sus ganados que estar en la voluntad de Dios. Para que vaya ilustrando lo que estoy predicando, supongamos que el piano es Canaán. El pueblo de Israel estaba aquí, estaba dando vueltas 40 años por su rebeldía, y hay 4 pecados en Corintio que nos dice por qué. Pero llegó un momento, hermanos, que estaban en una tierra, y aquí nos dice, y esa tierra donde habían llegado les parecía que era un lugar de ganado. ¿Por qué? Porque estaban tan cerca del agua que aquí ya no estaba tan desértico, ya había un poco de pasto. Y ellos dijeron, tenemos vacas, tenemos ganado, aquí nos quedamos, ¿para qué nos esforzamos y cruzamos? Mantén eso en mente, y ahorita voy a regresar a esa referencia. Pero la tierra de Galaad les pareció bien a su perspectiva, les pareció bien a sus ojos, cuando a los ojos de Dios lo mejor que podía uno estar era en Canaán, más interesados en su ganado que en el destino de Dios para sus vidas. Yo quiero decirte esto, hermanos, que lo más peligroso para un cristiano es hacer lo que nosotros creemos que está bien para nosotros. Este pueblo dijo, yo creo que aquí está bien, pero no es lo que ellos creían, sino que lo que Dios tenía para ellos. La Escritura dice ahí en Jueces 21-25, y sabemos el libro de Jueces, si pudiese tener otro nombre, sería el libro de las tragedias. No hay un libro más trágico que Jueces, hermano. Y todo se reduce a una cosa en el libro de Jueces. En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía, ¿qué dice ahí, hermanos? Bien, ojo, no dice mal. Ellos pensaban estar haciendo el bien, pero no era el bien que Dios quería que hicieran. Eva vio el fruto y Eva pensó, pues seré más sabia, seré como Dios, cuando eso es una blasfemia, pero hizo bien a su parecer. ¿Sabes que lo más peligroso no solo es pecar, sino hacer algo que tú pienses que está bien, pero está en conforme a lo que enseña este libro, hermanos? La Biblia dice ahí en Proverbios 16-25, hay camino que al hombre le parece derecho. Pues ¿qué tiene de malo? Todos lo hacen, para mí no está tan mal. Ese es uno de los errores más grandes que puede haber. Autoaconsejarnos, ¿qué tiene de malo? No, pregúntale a Dios si está bien o no está bien, y entonces hazlo. Y la Escritura dice, pero su fin es camino de muerte. Regresamos a Números 32:2. Se reunieron bastantes familias del pueblo de Israel. Recordemos que salieron 600,000. Para este entonces probablemente el pueblo era de 2 millones de israelitas. El pueblo era grande. Se le acercan, versículo 2, dice, vinieron pues los hijos de Gad, los hijos de Rubén, aquellos que tenían las vacas, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, a los principales de la congregación, diciendo, empezaron a mencionar a varias personas del pueblo en el verso 3, y versículo 4 nos dice, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado. Hey, Moisés, tus siervos tienen ganado. Moisés, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué cruzar a Canaán si aquí estamos bien nosotros y nuestras vacas? Ya no queremos marchar, Moisés. Ya no queremos esforzarnos, ya estamos cansados. ¿Qué no ves que aquí hay pasto, Moisés? Aquí estamos bien. Versículo 5. Fíjense qué versículo, hermanos. Por tanto, dijeron, están hablando a Moisés. Moisés, si hallamos gracia en tus ojos, da esta tierra a tus siervos en heredad.
Y por favor, ya bájale, Moisés. Ya no tengas tantas metas, no vayas más adelante, no nos hagas cruzar el Jordán. Aquí estamos bien. Fíjense qué palabras usaban y cómo a veces la gente puede estar tan errada. Si hallamos gracia ante tus ojos, incluso usaron la palabra gracia. Hay tantas personas, hermanos, que incluso, y si Dios quiere, hermanos, cuando tú bien sabes que Dios no quiere. Claro que Dios no quería eso para el pueblo. Dios quería que todo el pueblo cruzara Canaán a la perfecta voluntad de Dios, hermanos. Pero el pueblo le rogó, no nos hagas pasar el Jordán. Pensemos qué había cruzando el Jordán. Estaba Canaán, estaba la perfecta voluntad de Dios, hermanos, había agua, estaba la bendición de Dios, pero no querían esforzarse un poco más. Aquí estamos bien. Y aparte, ¿cómo vamos a cruzar el ganado? Porque el cruzar el Jordán implicaba tal vez tener que dejar el ganado allá atrás. Moisés, no nos hagas cruzar el Jordán. Existen algunas veces en nuestra vida que si queremos dar un paso de fe y cruzar los Jordanes que Dios tiene en nuestra vida, es necesario decirle que no a algunas cosas, porque no todas entran si queremos entrar donde Dios quiere que estemos. Pero prefiero mis vacas. No nos hagas cruzar el Jordán. Les importaba más el ganado que el propósito de Dios. Y cuántas personas, cuántos creyentes que se interesan más por unas cuantas cosas que por el reino de Dios, hermano. Cuántos creyentes que no están dispuestos de pagar el precio que se debe pagar. Te lo reitero, siempre que quieras cruzar un Jordán y hacer lo que Dios quiere, necesitarás soltar unas cuantas cosas para poder hacerlo. Pregunta, ¿será que Dios no quería que llegaran a Canaán? Por supuesto que sí, hermanos. Dios no los sacó para que se murieran en el desierto, aunque la mayoría se murió en el desierto. La mayoría conoce la historia. Y sabes que esto ilustra el cristianismo de hoy en día, que la gran mayoría de cristianos se quedan a un lado de la perfecta voluntad de Dios. Pero dicen, híjole, es mucho esfuerzo, yo aquí estoy bien, ¿para qué me estreso? ¿Para qué me esfuerzo? Tal vez podemos esforzarnos por cosas seculares, pero por Dios, por su obra, no nos hagas cruzar el Jordán. Aquí estamos bien. Muchos cristianos, hermano, tal vez no están en el mundo, ya eres salvo, pero no estás completamente consagrado a Dios. Tal vez te congregas de vez en cuando, pero sigues de este lado y no estás dispuesto a pagar el precio para cruzar a Canaán. Y realmente quien quiere que crucemos es Dios, hermanos. Y a veces nosotros como creyentes decimos, no, mucho esfuerzo. Aquí estoy bien. No te metas con mi vida, no te metas con mi horario. Aquí estamos bien. Versículo 6, Moisés le responde. Y dice la escritura. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén. Fíjense, hermanos, Moisés les dice, ¿irán vuestros hermanos a la guerra? ¿Y ustedes qué? O sea, todos vamos y peleamos porque tenían que conquistar la tierra, hermano. No solo era la victoria, tenían que luchar. Y les dijo, y mientras nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Se van a quedar aquí cuidando sus vacas? Moisés decía, nosotros estamos dispuestos, pero ustedes. Tal vez, hermanos, al esforzarnos, al edificar una iglesia más grande, tal vez alguien diga, pero ¿para qué? Aquí estamos bien. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto sacrificio? No nos hagas cruzar el Jordán. Y solamente me pongo a pensar en la respuesta de Moisés.
cuando le dijo, pues sabemos unos que estamos dispuestos, pero si nosotros vamos y ustedes se van a quedar aquí sin hacer nada. Me pongo a pensar en el evento glorioso de este sábado pasado. Fuimos un grupo muy especial, hermanos. Pero lo que más me sorprendió no solo fue la unidad de los hermanos o las hermanas que estaban cocinando, hermanos, o las personas que han ofrendado, pero un pequeñito, hermanos, que llegó, iba corriendo por su piedra y la aventó al montoncito. Y se regresaba por otra piedra y la aventaba al montoncito. El hermano Jorge se le acercó, quería sacarse una foto, ¿verdad? Le iba a titular David y Goliat. Pero el niño le dijo, no puedo, estoy trabajando. Y iba corriendo por otra piedrita, hermanos. Y de su tamaño, de este tamaño, hermanos. Iba y la aventaba. Y él en su mente, hermano, yo estoy trabajando para el Señor. Hay gente que está dispuesta, hermanos, a cruzar el Jordán y ustedes se quedarán aquí. Aquí estamos bien, Moisés. ¿Qué tanto esfuerzo? Solo muy pocos cristianos cruzarán a Canaán. Solo unos cuantos pocos estarán dispuestos a pagar el precio. Solo aquellos que vayan la milla extra como Cristo predicó. Simplemente pregúntate, hermano, ¿estamos yendo la milla extra? Una pregunta distinta, ¿estás haciendo lo que debes hacer al ser cristiano? Qué triste que hoy en día uno pensaría que la descendencia de Rubén y Gad habían muerto. Pero me atrevo a asegurar, hermanos, que aún hay descendencia en muchas iglesias. Cuando decimos, ¿para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo? No somos más que la descendencia de Gad y de Rubén, que no estamos dispuestos a ir más allá y más adelante. ¿Y para qué tanto esfuerzo? Y olvídate si la necesidad es económica, mucho menos. ¿Para qué? ¿Cómo podemos identificar ese grupo, hermanos, que dice, no quiero cruzar el Jordán? Siguiente versículo, mira lo que dice. ¿Y por qué? ¿Qué palabra dice ahí? Desanimáis. Si tan solo estaban tan errados, tan ciegos los hijos de Rubén y los hijos de Gad por no querer cruzar, pero aún más terrible, que aunque ellos no querían cruzar, aún desanimaron a los hijos de Israel para que no pasaran a la tierra. Uno de sus sellos característicos es que desaniman a otras personas. Y hermano, si tal vez alguien no quiere cruzar, está bien, pero nunca te atrevas a desanimar a alguien que sí. Si tal vez tú no quieres servir a Dios, no lo sirvas, pero no desanimes a aquellos que quieran hacerlo. Un dicho que no es bíblico, pero dice, mucho ayuda el que no estorba. Y ahí entra, hermanos, así como perfectamente. Está bien, papá, no te consagres. Está bien, papá, no te involucres, pero no te lamentes cuando tus hijos le den la espalda a Dios. Ahora, gloria a Dios por esos hermanos que sí quieren cruzar al Jordán, hermanos. Y no cruzan solos, cruzan con sus hijos, hermano. Y cruza toda la generación. Es una bendición, hermanos, y nuevamente nadie tiene que servir a Dios de la misma manera, pero algo tienes que hacer, hermano. Y es lo glorioso de una iglesia, nadie tiene que recoger piedras, pero todos debemos hacer algo. Es una bendición, hermanos, había puesto unas fotos en Facebook y alguien había comentado algo que no había pensado. Y alguien le puso ahí, qué bendición ver cómo hermanos de la iglesia están enseñando a sus hijos a servir a Dios. Me quedé pensando en eso y es cierto, hermanos. Ahí están pequeños, hermanos, que para ellos es un juego ir y aventar una piedra. Y se ponen a jugar a ver quién avienta más. Pero no es un juego, hermanos.
Ellos están reconociendo que es importante servir a Dios desde que tienen 5 años, hermanos, 7 años. Y después se ponen a jugar ahí, hermanos, hacen ahí como hace mucho sol. Decimos ahí que ponen su tabernáculo, ¿verdad? Gloria a Dios por esos padres, hermano, que le están enseñando a sus hijos la importancia de servir a Dios desde que tienen 5 años. ¿Y sabes que no es la piedra? No es la piedra. Es que le inculques a tu hijo la importancia de servir a tu Dios. Amén, hermanos. Versículo 9, no solo desanimaron en el verso 6, pero versículo 9 dice la Biblia: subieron hasta el torrente de Escol y después que vinieron a la tierra, fíjense, hermanos, desalentaron a los hijos de Israel. Qué triste que hay gente que pareciera que su ministerio es el de desanimar. No solo en el verso 6, sino en el verso 9. Y qué terrible que existan creyentes, hermano, que se atrevan a desanimar al pueblo. No me sorprende de un inconverso, pero de un creyente que se supone tiene el Espíritu Santo en su vida. Dios nos ha llamado a animar, hermanos. Hebreos 10:24 dice la Biblia que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Animarnos, estimularnos, hermano. Qué bendición verte en la iglesia. Qué bueno que sigues en la senda antigua. Qué bueno que sigues creyendo, hermano, y sigues confiando en las promesas de Dios. Qué bueno que sigues sirviendo. Somos llamados a animar, hermanos. Allá si alguien quiere agarrar el ministerio de desanimar, allá él cuando se pare delante de Dios. Nuestro ministerio es ayudar. Nuestro ministerio es emocionar a otro para servir a nuestro Dios, hermanos. ¿Cuál fue la reacción de Dios, hermanos, ante el pueblo que desanimaba? Versículo siguiente, verso 10 y 11, dice la Biblia: y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, versículo 11: no verán los varones que subieron a Egipto de 20 años para arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. La ira de Dios se levantó en el verso 10, una ira santa. Dios se molestó con aquellos que desanimaron al pueblo. Lo que significa que a Dios le agrada cuando animas al pueblo. Pero a pesar de que aquellos hijos de Rubén, los hijos de Galaad, desanimaban al pueblo, desalentaban y decían: no nos hagas cruzar el Jordán, mejor nos quedamos de este lado. También quiero recordarles algo, hermanos. Siempre existe un pequeño grupo selecto. Yo lo llamo el remanente. Que en todas las iglesias siempre hay un grupo de gente, un remanente que Dios ha guardado, que dice: vayamos y crucemos el Jordán y sigamos adelante sirviendo a nuestro Dios. Todas las iglesias tienen un remanente. No importa la era. Desde que Elías en su desánimo dijo: yo solo he quedado siervo de Dios, llega alguien y le dice: cálmate. Ahí hay otros en las cuevas, hay otro grupo de 50 y otros 50 que no han doblado su rodilla y se han mantenido firmes para Dios. Gloria a Dios por el remanente. Yo doy gracias a Dios, hermanos, que en medio de que cristianos se han desanimado, se han ido al mundo y han blasfemado el nombre de Dios, Dios ha guardado un remanente. Dios ha guardado un pequeño grupo que dice: sigo creyendo en Cristo. No importa lo que otros dirán. He probado que Él siempre es justo y fiel. Sigo creyendo en su amor y su poder. Dios siempre guarda un remanente de gente que dice: pues allá ellos si no se quieren congregar, pero yo voy a ser fiel a mi Dios. Allá ellos si creen que este libro fue escrito por hombres, porque yo seguiré leyendo mi Biblia. Allá ellos si quieren vivir como el mundo, pero yo trataré de guardarme la mejor manera que pueda entender cómo hacerlo, porque quiero agradar a Dios. Gloria a Dios.
por los hermanos, por el remanente que Dios ha guardado en esta iglesia, hermanos. Esta iglesia tiene unos cuantos siervos de Dios y siervas de Dios que han sido fieles al Señor a pesar de las circunstancias difíciles, hermanos, pero dicen: mi Dios es fiel y yo le seré fiel a Dios. Siempre busca ser parte de ese remanente, y te voy a quitar cualquier duda, siempre es el más pequeño de la iglesia, siempre, y también en el pueblo de Israel. Versículo siguiente, versículo 12, dice la Escritura: excepto el remanente. A pesar de que muchos no querían seguir adelante, Dios del cielo vio y dijo: pero allá hay uno que tiene ganas y quiere seguir adelante, y se llama Caleb, hijo de Jefone. Y no solo Caleb, tiene por ahí un amigo, un buen siervo que se llama Josué. Esos fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Recuerdas cuánto era el número del pueblo de Israel, hermano? 2 millones. ¿A cuántos Dios dijo: estos me agradan? 2. Todos los de 20 años para arriba, hermanos, murieron en el desierto. Y si el tiempo nos lo permite, vamos a ir a Hebreos para ver por qué se murieron, por qué se quedaron ahí. Pero no me enfoco tanto en la muchedumbre, hermanos, sino en Caleb y Josué. Sabes que aunque Dios no se agradó de la mayoría, Dios sí se agradó de Caleb y de Josué. Sabes que aunque Dios, hermanos, tal vez pueda ver el mundo y ver cómo se inclina cada vez más a la perversidad y el pecado, también Dios es un Dios de individuos que dice: pero mira, mi hijo sigue yendo a la iglesia, mi hija sigue creyendo en la Biblia, sigue predicando el evangelio. No todo es global, hermanos, todo es personal. Así como la salvación es personal, el agradar a Dios también es personal. Gloria a Dios cuando lo hacemos colectivamente, pero este asunto es completamente personal. Dios dice: no me agrado de esa gente que desanimó. Oh, pero Caleb y Josué, esa es otra historia. De ellos me agrado, y no solo me agrado, sino que los voy a llevar a la tierra de Canaán. Dios siempre guarda en cada iglesia y en cada generación un pequeño remanente que siempre van a decir: sigamos adelante y vayamos a cruzar el Jordán. Ahora, ¿te imaginas qué bonito que Dios dijera de ti: me agrada tu actitud, me agrada tu esfuerzo, cómo vives, lo que haces? Y brevemente, espero no desviarme mucho tiempo, pero vayamos a Números 13:26, solo para recordar por qué Dios destacó a Caleb y a Josué. Voy a leer del verso 26 al verso 30. Anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto, siguiente versículo, para que mostraran el fruto de la tierra. Si recordamos, ¿verdad, hermanos? Eran 12 espías, los 12 fueron a ver la tierra para ver si era buena, y regresaron los 12, los príncipes de cada uno, con el reporte. Y este es el pasaje. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra, la cual nos enviaste, la que fluye leche y miel, en Irapuato, gloria a Dios, hermanos, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra, empezaron los otros 10 a dar testimonio: no, el pueblo es fuerte. Las ciudades, olvídate, son muy grandes, y hay un muro fortificado. Vimos a los hijos de Anac, son gigantes, no podemos. Estaba Malec, el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, el Cananeo, la ribera del Jordán. Versículo siguiente. Entonces Caleb, ¿qué dijo? Hizo callar al pueblo. En otras palabras, literalmente, mientras decía: no, olvídate, las murallas están enormes, la gente en nombre es perversa, nos van a comer como si fuéramos langostas. En otro pasaje lo dice, y Caleb les dice: cállate. Dios nos dé más cristianos como Caleb, hermanos, que dicen: cállate, no digas que es malo lo que Dios ha dicho que es bueno, y esa tierra es tierra buena, y ahí que fluye leche y miel, ahí es la voluntad de Dios para nuestra vida. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos y tomemos posesión de ella. Y fíjate la actitud de Caleb, hermanos: porque más podremos nosotros que ellos. Ahora, ¿no era que Caleb era cinta negra, hermanos?
No, Caleb reconocía quién era el Dios todopoderoso a quien él servía. Y Caleb dijo, hermano, si me encanta lo que una vez dijo un siervo de Dios: si todo el mundo está en tu contra y solo tienes a Dios, el mundo va a perder. Necesitamos ese tipo de cristianos, hermanos. Sabemos que Josué tuvo la misma actitud, hermanos. Por el tiempo no voy a ir, pero en tu casa, Números 14, del 22 al 24, vemos cómo Dios no obra parejo con el pueblo. Aquellos que deshonraron a Dios se murieron en el desierto, y aquellos que honraron a Dios, hermanos, cruzaron a Canaán. No digamos, hermano, no tengamos una mala actitud de, ay, el sábado tenemos que ir a trabajar. No, digamos, gloria a Dios, que Dios nos ha puesto en una iglesia emocionante, una iglesia que Dios le ha placido poner su mano y bendecirla, y con gozo vayamos a servir a Dios, hermanos. No nos vanagloriamos, hermanos, pero en estas épocas tantas iglesias que han cerrado, y por su pura gracia Dios ha querido bendecir esta iglesia, hermanos. Y no es por los tremendos miembros, hermanos, es por su pura gracia, hermanos. Dios ha querido ser bueno, hermanos. ¿Con qué vas a pagar, hermano? Le dice Moisés, nosotros estamos dispuestos, ¿y ustedes qué van a hacer? Números 32:13. Regresamos a nuestra historia. Después de que Dios dice, excepto Caleb y Josué, y quítale Caleb y Josué y ponle tu nombre, hermano y hermana. Y que Dios se agrade de nosotros. Nuestras ganas, nuestra devoción, nuestra convicción. Versículo 13 dice la Biblia, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Quién los hizo errantes? Dios. Hermano, ¿tú crees que tiene sentido que se quedaran 40 años en el desierto? Si tú ahorita le pones en un GPS cuánto es de Egipto a Israel, no son más de 6 días caminando, o 14, ponle. 40. No es que les dijeron que cruzaran el mar de Brasil a Inglaterra. Ahí sí está imposible llegar. Pero hermanos, de Egipto a Israel no estaba lejos. Han de ser 2 horas en carro. Bueno, obviamente no había carros, pero ponlo en... No eran 40 años. Dios los hizo dar vueltas sin propósito. Y sabes que así vive la mayoría de gentes, incluso cristianos. ¿Y qué hago con mi vida? No sé. Y están errantes, sin propósito, sin voluntad, sin saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Dando vueltas, hermanos, en la vida, sin tener ninguna meta, ningún anhelo. Viviendo con dudas, viviendo con incertidumbres, igual que aquel pueblo, 40 años en el desierto. Hermanos, nunca nos estanquemos en nuestra vida cristiana, y todos podemos crecer en muchas áreas en nuestra vida. Si alguien un día tal vez no quiere servir, al menos no desanimes a los que sí quieren hacerlo. Y de miles de personas, hermano, Dios se agradó de 2, de Caleb y Josué. Nunca será la mayoría. Pero busca ser ese pequeño pueblo. Busca ser ese pequeño remanente que está dispuesto a pagar el precio, hermanos, aunque sea difícil, aunque sea pesado. Pero yo te recuerdo, hermano, que no tenemos que cruzar el Jordán solos. Podemos cruzar el Jordán con la ayuda de Dios, hermanos. Y gloria a Dios por eso. Siempre busca animar, hermanos. Nunca busques desanimar, incluso apártate de la gente que desanima por tu propio bien, hermano. Y crucemos el Jordán con gozo, reconociendo que no hay mejor lugar en toda la tierra que la perfecta voluntad de Dios. El tiempo nos alcanza. Vayamos brevemente a Hebreos capítulo 3, versículo 7. Mucho de Hebreos hace referencia a estas historias del Antiguo Testamento. Y dice la Biblia aquí en Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, y entre comillas, qué bendición poder oír su voz. Qué bendición que Dios te pueda hablar o te susurre a través de un mensaje y te diga su voluntad. Por lo cual, si oyeres hoy su voz,
No endurezcáis vuestros corazones. Un cristiano puede vivir con un corazón duro, indiferente a la obra de Dios. No endurezcas tu corazón como en la provocación, cuando me tentaron en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Más adelante hablaré de esa palabra, hermanos, que es tan especial, entrar al reposo de Dios. Mirad, hermanos, fíjense este texto, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Porque cuando haya un corazón malo de incredulidad, te vas a apartar del Dios vivo. Y nos sigue diciendo, hermanos, siguiente versículo, versículo 13. Antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y más adelante nos sigue diciendo, hermanos, versículo 14, leeré hasta el 15. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Verso 15 nos repite donde empezamos. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, qué bendición poder oír su voz. Qué bendición que Dios te pueda hablar a ti de una manera individual en lo que necesitabas hoy. Y cuando Dios nos hable, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Hermanos, es nuestro gozo y privilegio cruzar del otro lado del Jordán. No seamos como el pueblo rebelde, obstinado, que dijo, ¿para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo si aquí estamos bien? Moisés, ¿qué no ves que aquí está bien esta tierra? Moisés, no nos hagas como si Moisés los forzara, no nos hagas cruzar el desierto. ¿Sabes qué debería de decir ese verso? Ese verso debería de decir de la siguiente manera. Entonces los hijos de Israel se inclinaron y le rogaron a Dios con todo su corazón, por favor ayúdanos a cruzar el Jordán. Pero qué tristeza que eso no esté escrito, hermanos. Está escrito, no nos hagas cruzar el Jordán. Dios nos guarde de cristianos con esa mentalidad y con esa actitud. Será nuestra decisión en esta noche, hermanos. ¿Cruzaremos el Jordán? ¿O diremos, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué esforzarnos en hacer algo más grande? ¿Para qué el sol, el cansancio? Para llegar a Canaán, hermanos. Para ver más victorias delante de Dios, de parte de Dios. Y termino con esta frase. David Livingstone, misionero en África, decía, si la encomienda de un rey terrenal es considerada un privilegio, ¿acaso la de un rey celestial será considerada un sacrificio? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.